2024 estuvo marcado tanto por grandes cambios como por la evolución de episodios existentes con repercusiones globales, incluyendo las guerras en curso en Gaza, Ucrania y Sudán. En febrero llegó la noticia de la muerte de Alexei Navalny. El crítico más fuerte de Vladimir Putin murió en una cárcel de Siberia. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. En marzo, Putin ganó otro mandato de 6 años. En abril, aviones israelíes atacaron la embajada iraní en Damasco, la capital de Siria, matando a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria. Irán respondió con su primer ataque directo en suelo israelí. En mayo, el presidente de Irán murió en un accidente de helicóptero cerca de la frontera con Azerbaiyán. La guerra en Sudán entró en su segundo año y los paramilitares iniciaron un devastador asedio a la ciudad de El Fasher, controlada por el ejército en Darfur. Su caída aumentaría el saldo de la peor crisis humanitaria del mundo. Sudáfrica tomó un nuevo rumbo político en junio. El ANC perdió su mayoría por primera vez desde el fin del apartheid en 1994 y tuvo que formar un incómodo gobierno de coalición. La Unión Europea también celebró elecciones parlamentarias. Luego el presidente Emmanuel Macron convocó elecciones anticipadas tras el ascenso de la extrema derecha francesa en las elecciones europeas, lo que llevó a meses de estancamiento político. En julio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abandonó su candidatura a la reelección tras un desastroso debate contra Donald Trump. La vicepresidenta Kamala Harris asumió el relevo. En medio de la tensa carrera, un hombre disparó contra Trump, quien recibió un impacto en la oreja. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Trump luego salió ileso a un segundo intento de asesinato. En Venezuela hubo elecciones presidenciales. Nicolás Maduro reivindicó su reelección, de acuerdo con los datos de la Autoridad Nacional, pero la oposición reclamó un fraude electoral, un tema polémico fuera y dentro de Caracas, donde volvieron las protestas. Al otro lado del Atlántico, Reino Unido obtuvo un nuevo gobierno laborista, después de que los votantes expulsaran a los conservadores tras 14 años. Luego, en agosto, una ofensiva sorpresa permitió a las fuerzas ucranianas tomar amplias zonas del territorio ruso en Kursk. También en busca de la victoria, atletas de clase mundial se dirigieron a Francia para los Juegos Olímpicos de París. En septiembre, en Líbano, comenzaron a explotar los buscapersonas y radios de los combatientes de Hezbollah. Y se responsabilizó a la inteligencia israelí. Su ejército amplió las operaciones y mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo en Beirut. Un conflicto a gran escala con el grupo militante continuaría durante otros 3 meses. En Gaza, el número de civiles muertos, de decenas de miles, continuó aumentando en el aniversario de un año de la guerra en Medio Oriente. En octubre, Israel mató a Yahya Sinwar, el líder de Hamás, detrás del ataque a Israel, que desató las devastadoras repercusiones regionales. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. El conflicto creciente llevó a la Corte Penal Internacional de La Haya a emitir órdenes de arresto contra líderes de Israel y Hamás en noviembre. Y en ese mismo mes, en Estados Unidos, Decision Desk HQ can now project that former President Donald Trump will be our next president, the 47th president. Trump aseguró su regreso a la Casa Blanca, con los republicanos ganando tanto el Senado como la Cámara de Representantes. En diciembre, el presidente de Corea del Sur fue destituido después de declarar inesperadamente la ley marcial. En Francia, la reapertura navideña de Notre Dame fue celebrada con gran entusiasmo. Y Gisèle Pelicot se convirtió en un ícono feminista después de que su esposo, quien durante 2 décadas arregló que su esposa drogada fuera violada en su casa, estuviera entre los 51 hombres condenados a largas penas de prisión. Y finalmente, una ofensiva relámpago de los rebeldes sirios derrocó a Bashar al-Assad, poniendo fin a más de 13 años de guerra civil. بغضون 11 يوم بفضل الله عز وجل تتحرر سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. Y terminó con el control de medio siglo de la familia Assad sobre Siria. Aunque ahora los nuevos líderes del país, los islamistas radicales del HTS, intentan tranquilizar a las potencias occidentales preocupadas por sus raíces en Al-Qaeda.